Hola, ¿cómo le va? Bienvenido a Medical Televisión. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos de menopausia y decíamos, pero no es una enfermedad, no es un periodo de la vida en donde a muchas mujeres se nos complica? Porque la disminución hormonal que nos trae distintos achaques y muchas de nuestras televidentes nos hacían consultas acerca de osteoporosis e incontinencia urinaria. Le decíamos, tranqui, vamos a abordar esos temas que nos parecen fundamentales, sobre todo cómo prevenir, cuáles son los últimos tratamientos que hay en el mercado y mucho más. Prepárese para intercambiar con nosotros algunas consultas. Está en el piso la doctora Felicitas Mercado, con ella vamos a hablar osteoporosis, y con el doctor José Silva Gervilla vamos a hablar de la incontinencia urinaria. Tiene remedio, tiene solución y parece que es una nada. No se mueva de allí, nos presentamos formalmente y desarrollamos. Recuerde que usted a través del teléfono que figura en pantalla puede hacernos llegar cualquier inquietud. Repetimos esta edición el próximo domingo a las 10 de la mañana. Estamos también en la página de multivisión.tv si se pierde algún detalle y en YouTube como Medical TV. Doctora Felicitas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Buenas tardes. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tema? La osteoporosis y cuánto miedo genera tener una caída, un golpe a partir de ella, ¿no? Sí, es muy importante poder detectarla, es muy importante que se empiece a visibilizar porque es una enfermedad que es silente, entonces si nosotros la reconocemos podemos tratarla y evitar las complicaciones que tiene. Vamos a presentar un informe que hemos preparado y enseguida desarrollamos. Como consecuencias del envejecimiento de la población y del aumento de las expectativas de vida, el número de casos de osteoporosis es cada vez mayor. Un estudio proyecta que el número de fracturas a causa de osteoporosis aumentará en un 34% en los próximos 10 años en Argentina. De 135.000 fracturas en 2015 a 181.000 en 2030. La osteoporosis es un síndrome que afecta a todo el esqueleto. Su principal manifestación clínica son las fracturas, las cuales tienen un enorme impacto en la calidad de vida de quienes la sufren. Hoy se cuentan con herramientas diagnósticas como los densitómetros que permiten diagnosticar la enfermedad precozmente, es decir, antes de que aparezcan esas primeras fracturas. Porque si bien es una enfermedad que aparece en la vida adulta, tiene sus bases en la juventud. Se estima que en nuestro país ocurren 90 fracturas de cadera por día, es decir, más de 34.000 fracturas de cadera por año. Según otro estudio publicado a nivel mundial, las fracturas por osteoporosis ocasionan más gastos por hospitalizaciones anualmente que los ataques de corazón, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer de mama. La osteoporosis afecta más a las mujeres que a los hombres, más aún en edad postmenopáusica, dado los cambios hormonales que el cuerpo atraviesa. Se estima en nuestro país que la osteoporosis afecta a 1 de cada 5 mujeres postmenopáusica y que 1 de cada 2 mujeres mayores de 50 años sufrirá una fractura ósea a causa de la osteoporosis. La incidencia de estas fracturas, en particular las de cadera y columna, se incrementan con la edad tanto en mujeres como en hombres. Según la Fundación Internacional para la Osteoporosis, tras una fractura de cadera, 1 de cada 3 ancianos resulta totalmente dependiente de asistencia. Si bien por lo general afecta a pacientes añosos, hay casos de osteoporosis secundarias que se pueden dar en personas de menor edad. Estos casos pueden estar relacionados con otras enfermedades. Prevención, tratamiento y más, hoy en Medical Televisión.
este tema precisamente estamos con la doctora Felicitas Mercado. Doctora, ¿por qué decimos que la base de esta enfermedad está en la juventud, si bien se manifiesta cuando pasan los años? Muy buena tu pregunta. Lo importante es el pico de masa ósea que se dice. Nosotros cuando somos chicos, en la infancia, en la edad media de la vida, se favorece sobre todo la producción de huesos, ¿sí? Entonces, la buena ingesta de lácteos, una actividad física, vida saludable, todo esto me va a hacer que yo tenga buena calidad ósea. Y esto se va a mantener hasta los 30 años. Ese es el pico, es el máximo capital que voy a tener. A partir de ahí es cuando voy a empezar a tener una pérdida progresiva de esa calidad, y si no mantengo estos hábitos de vida que son saludables, puedo tener después osteoporosis. Fundamental entonces recomendar esto, de cuidarnos a través de la alimentación, de la actividad física hasta los 30 años, porque ahí, digamos, exacto, ya desde después la no podemos infancia, hacer más. ¿sí? Desde la infancia, favorecer hábitos de vida saludable, menos pantallas, más ejercicio y el consumo de todo, ¿sí? De verduras, de proteínas y de lácteos. Ahora, a propósito de los lácteos, hay como una corriente, ¿no?, en la nutrición que dice que no es tan bueno esto de consumir tanto lácteo o tanta leche. ¿Ustedes no piensan No, así? estamos en desacuerdo, y quien lo vaya a hacer tiene que consumir el calcio de alguna otra fuente. No es lo mismo la calidad del calcio que podemos obtener de, no sé, de almendras o de brócoli o de otros sustitutos, y no se absorbe de la misma manera por el ser humano. Por eso lo mejor siempre es en forma de algún producto lácteo. Bien, ahora doctora, también decía cuando comenzábamos la entrevista, esto de que es una suerte de enfermedad silenciosa, Sí. ¿no? ¿No duele la osteoporosis? La osteoporosis no nos genera síntomas. Ajá. Cuando nos va a generar síntomas es porque hubo una complicación, que ¿cuál va a ser? La fractura, ¿sí? Así que es muy importante pesquisarla. ¿Y qué fracturas? Como decían en el informe, van a ser fracturas de cadera, fracturas de columna o de muñeca. ¿Cuántas mujeres van a la guardia, se fracturaron la muñeca y después nunca van a hacerse estudiar de este tema? Así que hay que estar atentos. Puede generar dolor de columna cuando hay una fractura, entonces eso sí hay que hacerse ver, o una disminución extrema, ¿sí? Más de 6 centímetros de la talla de cuando éramos adolescentes, pueden ser indicadores de que hay fracturas, ¿sí? Bien, me parece interesante esto, ¿no? De que lleguemos al control antes de una quebradura. Ahora, nosotros llegamos al control, nos diagnostican efectivamente usted sufre de osteoporosis. ¿Qué hacemos, doctora, a partir de ese momento? Bueno, no hay que ponerse nervioso. Lo más importante y lo más difícil de lograr en los pacientes es lo que comentábamos recién, la parte de la dieta, la parte de la actividad física, ¿sí? Nosotros con actividades físicas de resistencia, como se veía en el informe, por ejemplo, bandas elásticas o repetir con mancuernas, hacer repeticiones o caminatas, ya estamos ayudándole al hueso a que se reponga. Siempre asesorado, si puede ser mejor con un profesional o con un fisioterapeuta, ¿sí? La ingesta de lácteos, ¿sí? Que tienen que ser 2 a 3 porciones por día en una mujer menopáusica, ¿sí? La exposición solar y la vitamina D, porque a través de los lácteos también tenemos la vitamina D, ¿sí? Ahí entramos en otro tema polémico, ¿no? También vamos a exponernos al sol, pero no está bien, y los dermatólogos dicen no, traten de ponerse pantalla todo el tiempo, de taparse. Sin embargo, el sol tiene que darnos de manera directa en el cuerpo. De manera directa, si quieren se pueden poner protector solar en la cara, pero en el resto del cuerpo, por lo menos tomar media hora de sol en horarios seguros, por supuesto, es necesario. Y en etapas, por ejemplo en el invierno, o veníamos de una pandemia donde estuvimos mucho tiempo encerrados, entonces hay que hacer una sustitución farmacológica en esos casos. Bien, doctora, a propósito de la sustitución farmacológica, ¿en qué consiste? Bien, tenemos muchos tratamientos. Después de esto que hablábamos, que es lo básico de la calidad de la cotidianeidad, tenemos fármacos que pueden ser en forma de pastillas, ¿sí? Que se pueden dar semanalmente o se pueden dar mensualmente, y de acuerdo a la severidad y si el paciente no lo tolera o no respondió, ya pasamos a algunos otros fármacos que se pueden dar de forma subcutánea, endovenosa, ¿sí? Siempre lo tiene que recetar un profesional médico. Esto no es de venta libre, o hay algo que se pueda consumir, como por ejemplo el cartílago de tiburón, ¿no? No, ojalá. Dicen. No.
No tenemos ningún fármaco que sea de venta libre específico para la osteoporosis. Ajá. ¿Sí? Siempre entonces con una prescripción Por una médica prescripción. se pueden obtener algunos suplementos. Sí. Eso Sí, sí. por ahí, bueno, que no lo dije, el paciente que por ahí por intolerancia no toleran los lácteos o no llegan o no les gusta, bueno, hacemos una sustitución también farmacológica con calcio. Eso Bien. también. Ahora, estábamos hablando de esta edad posmenopáusica, sin embargo, los hombres también pueden sufrir de Sí. osteoporosis. ¿En qué momento de la vida de un hombre llega y por qué? Así como las mujeres tenemos la menopausia, que es el declinamiento de las hormonas femeninas, los hombres tienen la andropausia, que es el equivalente del varón. Y cualquier hombre a partir de los 70 años debería estudiarse, aunque no tenga ningún factor de riesgo, ¿sí? Lo mismo que las mujeres a partir de los 65. Y si además esa persona, hombre o mujer, tiene bajo peso, es tabaquista, consume más de 3 porciones de alcohol o tiene alguna enfermedad, hipertiroidismo, enfermedades de las paratiroides, consume fármacos como los corticoides, son todas situaciones particulares que hay que hacer y adelantar este estudio óseo con densitometría o con radiografías de columna, que nos va a dar una visión bien completa de la salud ósea y de la mano de un laboratorio completo. Reiteremos, doctora, ¿a partir de qué edad sería propicio hacernos un estudio de huesos, que en este caso es la densitometría? ¿No? Una mujer sana, sin factor de riesgo, Sí. 65 años. Bien. Un hombre sano, sin factor de riesgo, 70. Y después, si tiene alguno de todos esos factores de riesgo, las hacemos más temprano. Bien, ahora, doctora, una vez que sufrimos una quebradura, ¿es posible curarnos del todo cuando tenemos 70 años, 75 años, o ya va a quedar, digamos, como un daño de por vida? No, sí podemos recuperarnos, por supuesto. Por eso vamos a ir usando todas estas alternativas terapéuticas para alcanzar una densidad ósea que nos evite tener una nueva fractura. Bien. Cuando hablamos de actividad física, sobre todo para los adultos mayores, y no decir, pero ¿cómo me voy a poner en riesgo, no? Si yo me tengo que cuidar precisamente, ¿qué tipo de actividad física recomiendan los profesionales médicos? Y tenemos varios. Primero, caminata, es muy aceptado por la gente mayor, tiene muchos beneficios, no solo a nivel óseo, así que con el calzado adecuado es una buena opción. Ejercicios, como le decía, de resistencia, que pueden ser con bandas elásticas o con mancuernas. También ejercicios para mejorar el equilibrio, ¿sí? Hay algunos ejercicios que son agarrado una silla, levanto un pie, después levanto el otro y lo voy a ir mejorando. Y hay otros como el tai chi también que se sugieren porque mejora el equilibrio y lo que queremos evitar, sobre todo en un adulto, es que se caiga, ¿sí? La gente piensa que por no salir de la casa está más segura en ese sentido y la mayor cantidad de lesiones son en la casa. A propósito de eso, doctora, entonces hay medidas que los adultos mayores deberían tomar en el hogar, digamos, en el seno del hogar, como por ejemplo el baño, que es uno de los lugares más peligrosos, ¿no? Si yo tengo una bañadera, le pongo antideslizante, pongo una barra para agarrarme, tratar de no encerar, ¿sí? El piso. Si tengo una alfombra que esté fija, ¿sí? Sí, o sacar directamente, sacarla, porque la por alfombra supuesto. no es tratar de levantarse y es un peligro en sí mismo, ¿no? Que esté iluminada la casa. También cuidado con el tema de la iluminación y de las mascotas en la casa, que siempre haya iluminación. Ese es otro tema muy importante, doctora. La mascota chiquita, ¿no? El perrito, que decimos, bueno, un caniche para acompañar a los adultos mayores de la casa y sin embargo son complicados a la hora del desplazamiento. Tal cual. ¿No? Y también usar el apoyo necesario, ¿sí? Si necesitamos algún tipo de apoyo como un bastón o un andador, usarlo, porque eso me va a proteger de una lesión más grave que me puede incluso costar la vida, ¿sí? Que podría ser una fractura mayor. Cuando nosotros vemos una densitometría, ¿qué es lo que nos va tirando como dato para saber si hay una osteoporosis o no? Y hay un rango, digamos. Valores. Hay valores, claro. Hablamos de que es normal una densitometría cuando tenemos valores que son hasta -1, ¿sí? De 0 a -1 es normal. De -1 a -5 hablamos de osteopenia, que también tenemos riesgo de fractura, ¿sí? No solo el osteoporosis, sino que tenemos una suficiente descalcificación que me puede generar con el golpe una fractura.
y menos de menos 2,5, que es el punto de corte, ya estamos hablando de osteoporosis. Bien, Sí. ¿y físicamente se puede observar? ¿Es como que se vuelve poroso el hueso? Sí, hay algunos estudios de imágenes, pero Ujú. nosotros en la clínica no lo podemos evidenciar. Bien. Vamos a poder hacer en la práctica diaria, sino como les decía, una radiografía y buscar de forma secundaria que hubiera alguna fractura, o bueno, vamos a ver una desmineralización, pero no me va a dar el diagnóstico. Ahora, doctora, ¿los huesos se pueden romper por sí solos? ¿O siempre tiene que haber una caída, un golpe, una fractura? Se escucha con frecuencia decir, pero yo no me golpeé y resulta que tengo una fractura. ¿Es posible que se rompan solos? Sí, por supuesto, si estamos lo suficientemente desmineralizados, nos puede pasar. Sobre todo las fracturas de columna que son por compresión. El solo soportar el peso ya es una carga, ya es un esfuerzo y me lo puede generar. Bien, eso es importante. Ahora, hay casos en donde hay osteosporosis y no se trata de personas mayores. Se registra en jóvenes. ¿Por qué no nos cuenta más en detalle qué personas pueden sufrir de osteosporosis en la juventud? Bueno, cualquier persona, podemos hablar de medicamentos que me alteren tanto la absorción de calcio como la producción de vitamina D, ¿sí? Ahí tenemos anticonvulsivantes, algunos psicofármacos, los corticoides, ¿sí? Que son maravillosos para otras cosas, pero que en el hueso, de hecho, hay un capítulo de osteoporosis por glucocorticoides, ¿sí? Ajá. O sea que el abuso de corticoides puede provocar una osteoporosis en la A veces es juventud. necesario, las enfermedades reumatológicas, los pacientes los usan con frecuencia, pero eso me descalcifica, me genera osteoporosis. Y es Bien. un factor de riesgo. Y enfermedades endocrinológicas. Como le decía, por ejemplo, el hipertiroidismo produce osteoporosis sin tratamiento, ¿no? Enfermedades de glándulas que son las paratiroides que tenemos, que también me controlan normalmente el calcio. Si tenemos una producción en exceso de hormona paratiroidea, me lo puede generar. Y bueno, sigue siendo la misma causa, ¿no? Hormonal. La hormona... Pero no solo, la nutricional también. Bajo peso, enfermedad celíaca, ¿sí? Trastornos en la absorción de alimentos, como por ejemplo en una cirugía bariátrica. Todo eso también me puede generar la misma enfermedad, la osteoporosis. Cuando nosotros tenemos chicos que se quiebran con facilidad, ¿estaríamos ante una alerta? No, ese es otro tipo de enfermedad, ¿sí? Ya puede ser, la osteoporosis no es una enfermedad de la infancia, ¿sí? Es una enfermedad de la adultez, ¿sí? Y si es un niño que se fractura seguido, bueno, hay que estudiarlo. ¿Qué otros tipos de problemas puede haber en los huesos que evidencien algo parecido a la osteoporosis? Alteraciones en la mineralización ósea en general. Podemos tener, por ejemplo, osteomalacia, que ya es otra parte del hueso que se ve afectada, ¿sí? Ya no es por los problemas que venimos hablando, donde está el envejecimiento propio del hueso, sino que es por una alteración en la producción de la matriz ósea. Pero ya son enfermedades muchísimo más raras y sí son sintomáticas. Van a tener dolor, van a tener una marcha particular, así que el paciente va a consultar previamente. Bueno, doctora, vamos a repasar medidas preventivas para antes de los 50 años aproximadamente y para después en relación a los huesos. Bien. Para toda la vida, actividad física, una buena dieta balanceada con aporte de lácteos, exposición solar en horas seguras para obtener una buena cantidad de vitamina D. A partir de que empezamos a tener más riesgo, no olvidar hacernos ver la parte oftalmológica, porque si tenemos trastornos en la visión podemos tener caídas, consultar los medicamentos que tomamos, no hacer abuso, eso me olvidé de nombrar lo que es muy importante, de los psicofármacos, ¿sí? Mucha gente viene al consultorio y toma medicación y se le recetó cualquier médico para dormir. Si yo no estoy en un tratamiento controlado con benzodiazepinas, puedo estar más somnoliento a la noche y caerme, ¿sí? Entonces son todas esas que parecen macanas, son cosas muy importantes. No, son muy importantes y sobre todo cuando los adultos mayores viven solos, ¿no? Exacto. Y no tenemos la posibilidad de cuidarlos o de protegerlos en un ambiente. Hay datos de la Organización Mundial de la Salud emanados a partir de la pandemia de COVID-19 y la cantidad de accidentes en el hogar que han sufrido estos adultos mayores que los hemos dejado pensando que los estábamos protegiendo solos en la casa, ¿no? Sí, sí. El COVID-19 y la osteoporosis, ¿surgió algo nuevo?
Lo importante, no impacto específico, pero sí muchos pacientes dejaron el tratamiento. Y también observamos mayor déficit de vitamina D. Entonces, todos esos han tenido su repercusión y más riesgo de caídas. Bien, en cuanto al suplemento de vitaminas, ¿es posible? Sí. Además de la exposición solar, lo podemos suplementar con la dieta, ¿sí? Como habíamos conversado. Y además podemos darlo de forma diaria, como a los bebés que les damos las gotitas, lo mismo podemos hacer nosotros. Y si no, viene una forma que es mucho más práctica, que son ampollas que tienen una sobrecarga, que las podemos dar quincenal o mensual. Así que es sencillo el tratamiento y obviamente monitorizado, no tiene efectos adversos. Bien, les recordamos que la doctora Felicitas Mercado no solo atiende en su consultorio particular, que seguramente en pantalla han podido tomar datos de teléfono y dirección, sino también está en el Hospital Oñatibia, ¿es así? Sí, de hecho, abrimos nosotros un sector de fosfocálcico, un consultorio fosfocálcico, así que los pacientes los podemos evaluar siempre con derivación de su médico, ¿sí? Si el médico considera que puede ser potencialmente un paciente con osteoporosis o que ya tiene osteoporosis evidenciada, lo deriva y nosotros lo podemos estudiar allí. En el Hospital Oñatibia. En el Hospital Oñatibia. Bueno, usted puede volver a ver esta entrevista, se lo dijimos, el domingo a las 10 de la mañana, también en las distintas plataformas, en la página de multivision.tv y también en Medical Televisión, que estamos en todas las redes sociales y en YouTube. Vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias, doctora. No, por favor, muchas gracias. a ustedes. No se mueva de allí porque ya viene incontinencia urinaria. Si usted cree que está afectado por esta problemática, no se pierda el siguiente bloque.